En 1970 yo estaba haciendo una serie un relato con entrevistas, y entonces publiqué un relato de él que se llama Un oscuro día de justicia, con una entrevista larga que le hice. Y me parece que en esa entrevista se ve bien el momento un poco dramático en el que él estaba. Por lo menos así lo veo desde ahora, desde el presente lo veo yo, ¿no? En el sentido de que estaba en un estado de tensión respecto a la literatura, en un proceso de ruptura, se podría incluso decir, con toda su experiencia literaria. Creo que también tiene que ver con lo que pasó en esos años, no solo con Rodolfo, sino con miles de personas y de jóvenes y demás, que es que la dinámica de la etapa histórica fue modificando la vida de mucha gente, fue cambiando los proyectos de vida. Del puñado de intelectuales de los cuales nos podíamos nutrir para la formación política de nosotros mismos y de los militantes, entre ese puñado estaba Rodolfo Walsh, que a nosotros ni se nos ocurría por aquel entonces ni que el propio Walsh ni que Rodolfo Puiggrós terminaran militando codo a codo con nosotros. Y por lo tanto él es uno de los que con más claridad, digamos, se hizo cargo de los conflictos de una época que nos enfrentaban a todos con esa tensión que era falsa. Porque no es verdad que el trabajo de un intelectual consista en abandonar la literatura. No es verdad que el trabajo de un intelectual consista en dejar de ser un intelectual y convertirse en un simple militante político, ¿no? Rodolfo era un hombre, por eso siempre se habla de la coherencia, es decir, entre si algo pensaba y algo escribía, eso tenía que, después lo iba a reflejar en actos de su propia vida. Debió haber usado su genio creador, que no es una cosa que está todos los días disponible, para algo más útil que dedicarse a sentirse perseguido y a tratar de arreglar el mundo por vías que yo considero que son inadecuadas, ¿no? Es decir, si yo comparo con todos los amigos y todos los... Él era justamente de mi año, así que las experiencias históricas eran las mismas. Él era de enero del 27, yo soy de febrero del 27, y hay otros del 27, como David Viñas, que es de julio del 27. Pero yo sí lo podría sintetizar, digo que fue el mejor de todos de nuestra generación. Rodolfo Jorge Walsh nace el 9 de enero de 1927. Nace en la provincia de Río Negro, cerca de La Marque, en la estancia Santa Genoveva. Allí vive la familia Walsh, Miguel Esteban, descendiente de irlandeses, mayordomo de la estancia y jugador empedernido.
Dora Gil, mujer de firme carácter, entusiasta de la cultura y la educación, también descendiente de irlandeses, y los pequeños Miguel y Carlos Washington. Rodolfo llevará ese nombre por Rodolfo Valentino, ídolo cinematográfico de su madre. Comienza la partida. Mi madre era una persona de una gran voluntad. Digamos, en ese sentido, tal vez Rodolfo heredó bastante de ella, ¿no? Y tenía una verdadera obsesión por el problema de la educación de sus hijos. Mi padre era una persona de muy buen carácter, alegre, muy cariñoso, se llevaba muy bien con mi madre, diría mejor con ella que con nosotros casi, pero nosotros no teníamos ningún problema con él, ¿no? Salvo cuando hacíamos alguna cosa muy fuera de lo normal, nos daba unos chirlos con el rebenque, pero suaves, ¿no? Así que... tenía esa debilidad por el juego, que era propio de los Walsh, ¿no? Porque de la familia, digamos, un hermano de él, que se llamaba Alfonso, más chico, también la tuvo, los padres, el padre de él, y varios ejemplares, digamos, de la familia por el lado Walsh, ¿eh? Porque papá había nacido en Cholechoel, en Río Negro, y había vivido allí unos cuantos años de infancia, y luego pasa a Juárez, y de allí, en la provincia de Buenos Aires, y de allí pasa a Tandil, y de Tandil pasa al internado de irlandeses, donde está el pupilo, primero en Capilla del Señor, siempre en la provincia de Buenos Aires, luego en Moreno, y cuando termina lo que entonces era sexto grado, cuando termina la escuela primaria, pasa a un internado en Capital Federal, donde está 4 años, hasta cuarto año, en que lo echan de ese colegio. Y a partir de allí continúa viviendo en pensiones. En 1945, año en que muere su padre, Rodolfo está trabajando como corrector de pruebas. Su dominio del idioma inglés le permitirá prontamente convertirse en traductor. Su opción política pasa por la incipiente Alianza Libertadora Nacionalista. Allí traba amistad con Jorge Ricardo Massetti y con Rogelio García Lupo. Las blancas mueven. Bueno, era un tipo flaco de anteojos, yo el recuerdo que tengo, y yo era un tipo de flaco sin anteojos, éramos muy chicos, ¿no? De manera que en el 45, más que jóvenes, éramos casi adolescentes. Rodolfo tenía 18 años, ¿no? Y yo tenía 13. Y nos conocimos en la Alianza Libertadora Nacionalista, que fue una organización de movilización de juventudes que tuvo su tiempo, que después, por supuesto, declinó bastante rápidamente. Esa alianza decadente de Guillermo Patricio Kelly, que es el final de la alianza. Pero en el 45 había gente interesante, había intelectuales en esa alianza, había escritores, en fin, era otro mundo. Nosotros éramos muy chicos y esto era un encuadramiento político como para asomarse a la vida política en ese año, repito, tan conflictivo, con el embajador Braden discutiendo los temas de la política argentina abiertamente, todas esas cosas que están en la historia de la Argentina moderna, ¿no? En 1950, Walsh cumple 23 años. Es un entusiasta jugador de ajedrez. Ya ha traducido a William Irish y a Ellery Queen. Ha recibido el segundo premio en un certamen de cuentos policiales, cuyo jurado estaba integrado por Borges, Barletta y Bioy Casares. Y se casa con Elina Tejerina, una joven poeta y maestra de niños ciegos,
con la que se va a vivir a la ciudad de La Plata. Ese año nacerá su primera hija, María Victoria Walsh, Vicky. En 1952 nace Patricia, su segunda hija. Al año siguiente publica Variaciones en Rojo, un libro de cuentos policiales al estilo de Ellery Queen. El tablero se le presenta favorable. En el caso de Walsh venía de esa zona. Incluso venía de un tipo de literatura policial muy clásica, tradicional, muy tradicional, ¿no? Como se llama Variaciones en Rojo. Variaciones en Rojo es eso, ¿sí? Incluso los espacios que aparecen allí se corresponden con los espacios que él transitaba en esos años. Digo, la clásica librería de Viejo, más o menos elaborado desde ya, cierta galería de arte, casi diría el norte de la ciudad. En 1955 un golpe militar acaba con el gobierno del general Perón, luego de que la Marina bombardee la Plaza de Mayo intentando matarlo, asesinando, de paso, cientos de ciudadanos. Rodolfo escribe 2012 no vuelve, una nota que ensalza el heroísmo de un aviador naval caído cuando bombardeaba a resistentes del peronismo. Sus movidas comienzan a producir efectos. Nuestro objetivo era, digamos, el objetivo para el 16 de junio era darle a la Casa de Gobierno, en consecuencia darle a Perón. Ahora, lo que sacan de la Plaza de Mayo y todo lo demás, yo tengo un testimonio directo de la Plaza de Mayo, de alguien que estuvo ahí, que fue mi suegro. Y mi suegro estaba ahí cuando, digamos, pretendieron desalojar la plaza y la gente no se iba porque la gente quería mirar. Muchos de los que querían mirar los agarró alguna bomba, porque en ese entonces, claro, las bombas no eran de mucha precisión y demás. Si eso está bien o está mal, qué sé yo, la historia lo dirá, lo juzgará. Eso ha ocurrido con todos los levantamientos, revoluciones, no hablemos de la Revolución Francesa, ¿no? Todos los que se liquidaron y mataron. La Revolución de Mayo. Moreno tuvo sus cositas, ¿no? El 9 de junio de 1956, un grupo de civiles y militares se levanta contra el gobierno de facto que había derrocado a Perón. El entonces presidente, general Pedro Aramburu, ordena una sangrienta represión, fusilando a los líderes del movimiento. También fusilan, en un basural, a 12 ciudadanos más que solo estaban escuchando una pelea por la radio. En diciembre de ese año, Rodolfo, mientras juega ajedrez en La Plata, recibe la noticia. Uno de los fusilados está vivo. Carlos Libraga le cuenta a Walsh la tragedia ocurrida en José León Suárez, la detención arbitraria, el fusilamiento clandestino en el basural y la persecución que sufre desde entonces. Rodolfo, junto a Enriqueta Muñiz, se sumerge de lleno en la investigación de los hechos. Perseguidos y amenazados, Rodolfo y Enriqueta llevan la investigación hasta el final. Walsh le dará forma novelada en Operación Masacre. Ahí empezamos a vernos de nuevo. Rodolfo ese año, el 56, hace la investigación de la Operación Masacre, empieza a escribir el tema. Él deja de lado ese tipo de literatura tradicional. En lo que hace a la continuidad policial pasa de la literatura, como usted dice, policial de enigma, a la literatura negra.
Allí está el corte del 55. Bueno, Operación Masacre fue un golpe profesional y un golpe personal, ¿no? Porque el libro evidentemente fue rápidamente reconocido como un trabajo, digamos, antes del libro, la mera investigación fue muy importante. Podríamos decir, es el pasaje del ajedrez a la guerra. Operación Masacre cambió la vida de papá, la vida de mamá, la vida de mi hermana y mi propia vida, ¿no? Es decir, cambió la vida de la familia. ¿Qué sé yo? Para mí eran actividades, digamos, las actividades de él, periodísticas, digamos, lo que él hacía y todo lo demás. No, digamos, no, yo no estaba de acuerdo, digamos, con la crítica que él hacía, pero como conocía ya su punto de vista y su rebelión a todo lo que fuera así, autoridad y demás, no me llamaba la atención. Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer?, pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Hay un hecho obvio que marca el nacimiento de la organización, que son los fusilamientos del 56. Fusilamientos de Valle y los demás en la cárcel de Las Heras, y la masacre, los fusilamientos de José León Suárez. Este dato diría que nos marca como generación y nos marca como organización, muy especialmente porque determina el fusilamiento de Aramburu, que es lo que a su vez marca toda la historia posterior. Y nosotros trabajamos, antes de hacer la operación sobre Aramburu, trabajamos específicamente sobre un par de libros, porque no teníamos mucho, no podíamos hacer nosotros una investigación personal. Ese par de libros son Mártires y Verdugo, de Salvador Ferla, y Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, ¿no? De modo que la presencia de Rodolfo Walsh está ahí, en el origen del hecho que determina el nacimiento público de la organización Montoneros y que marca toda la historia posterior. En 1958, durante el gobierno de Arturo Frondizi, un rico abogado es asesinado en oscuras circunstancias. Las acciones del diario La Razón están de por medio. Los servicios de información del Estado también. Esta investigación se publicará en forma de libro recién, 15 años más tarde, bajo el nombre de Caso Satanowski. El adversario sigue mostrándose muy poderoso. En el año 58 mi padre empieza una relación que es importante en su vida con Poupée Blanchard, con Susana Blanchard, a quien conocíamos, todo el mundo le decía Poupée. Lo conocí cuando acababan de publicar Operación Masacre, estaba el libro en la vidriera
entré en mi librería que se llamaba Platero y hablé con el dueño y me dijo, ¡ay, este tipo es una farra! Vos vieras, nadie diría, y mirá lo que se mandó, qué estudio estupendo. Y 10 minutos después apareció él. Entonces ya nos hicimos íntimos, los invité a casa, les di, tomamos algo, estuvimos jugando, porque a Rodolfo le encantaba jugar. Y en el 58 con Rodolfo ya hacemos el primer trabajo periodístico investigativo juntos, que es la comisión investigadora del caso Satanovsky. Cuando él empezó la investigación nos invitaron una noche a comer, dicho sea de paso, simpáticos, muy, muy gratos, y le regalaron la Smith Wesson, de la que no se desprendía. Fue una investigación muy dura también, porque era contra el Servicio de Inteligencia del Ejército. Uno toma caso Satanovsky, que es una investigación del año 1958, de un horrendo crimen de un abogado exitoso, un abogado, era el abogado de Peralta Ramos, el dueño del diario La Razón. Bueno, toda una discusión sobre esas acciones del diario La Razón. Y hay 3 capítulos que son fantásticos: perfil de un abogado, retrato de un juez, radiografía de un asesino, ¿no? Y uno realmente puede tomar estos textos y ver a quién se los aplica. Y me acuerdo que hemos estado en algunas oportunidades parados en el coche, dentro del coche, espiando a alguien que en este momento ni recuerdo quién era. Pues ya te digo, yo vivía la cosa absolutamente superficial. Y Rodolfo ahí, bueno, estaba posiblemente por primera vez en la posibilidad de hacer una investigación sirviéndose de instrumentos legales, digamos. La de Operación Masacre había sido totalmente personal e ilegal. Esta era una investigación donde se podía contar con la posibilidad de órdenes de allanamiento, de cosas por el estilo. Perseguir, espiar, por ejemplo, ya no me acuerdo por qué, pero me acuerdo, teníamos un amigo que era un tesoro de tipo, el comisario Vitani, que era íntimo amigo de casa, que se puso a su servicio, divertidísimo, porque él también jugaba a los pistoleros, ¿no? Pero me acuerdo que en una oportunidad estuvo en Paraguay buscando a un tal Pérez Gris, que estaba involucrado. Tuvo una conclusión que fue el informe que hizo Rodolfo, que se conoció mucho después como caso Satanovsky. Tuvo una conclusión política. El general Quaranta, que era el jefe de la CIDE, fue designado embajador en Bélgica por Frondizi para sacarlo del país. Y fue un modelo de identificación de los culpables y de todos los culpables sueltos, como alguna vez después escribió Rodolfo, ¿no? Y lo que hay es un trabajo impecable en cuanto a lo que es investigación periodística, pero los asesinos bien probados, pero sueltos. Caso Satanovsky, capítulo 5. ¿Quién sabe en 1973 lo que será de él? A veces me llegan lejanas referencias. Que está viejo, que está tonto, que balbucea incoherencias. Nunca fue muy brillante. Perón comentó una vez que toda su inteligencia la había volcado en un libro titulado La posición de descanso. Pero ese fantasma ejercía en 1956 un poder omnímodo y terrible. Bastaba una orden suya para que un militante de la resistencia fuera despedazado en la mesa de torturas. Jorge Masetti, su amigo y antiguo compañero en la Alianza Nacionalista, conoce al Che Guevara, quien le encomienda la creación de una agencia de noticias para Cuba, Prensa Latina. Masetti no duda en convocar a sus amigos. Walsh viaja con Poupée Blanchard. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes.
la aventura de hacer la agencia Prensa Latina en Cuba, que empieza a principios del 59, prácticamente termina la investigación del caso Satanovsky y empieza la de Prensa Latina. Aventura en la que primero se va Rodolfo y casi inmediatamente me voy yo, ¿no? Es fundador con otros periodistas que luego llegan a ser muy conocidos, como Gabriel García Márquez, el mismo Rogelio García Lupo, fundan Prensa Latina. Pero en realidad, cuando empiezo, digamos, a pensar, ya siendo grande, por qué tomó esta decisión, pienso que tiene más que ver con esta frase que por allí él escribe, disponible para cualquier aventura. Es decir, Cuba era algo lejano y un lugar donde se estaban produciendo cambios. Él estaba deslumbrado por la eficiencia, por cómo todo funcionaba. Pero lo que no terminaba era él de entrar, él como estructura, de entrar en esa mecánica de disciplina de pirámide, cuando él estaba harto de la disciplina de aquí, que viniera el jefe y le dijera, no, esto no, ¿cómo? Y allá también, él no lo podía entender ni perdonarle, además que él estaba seguro de que sus ideas eran válidas, eran buenas, pero bueno, no siempre coincidían con las de Massetti, que era el director. Yo estaba divorciado en mi primer casamiento, él vivía con su compañera de entonces, que era muy amiga mía, con Poupée Blanchard. No, se me iba de farra al prostíbulo con las cubanas. No, venía a las 4 de la mañana. Qué atorrante. Y cuando estaba Rogelio, porque Rogelio vivió un largo tiempo con nosotros, yo tenía 2 dormitorios, así que siempre podíamos tener un huésped. Es el departamento donde también vivió García Márquez y Plinio Apuleyo Mendoza, los 2 colombianos, cuando pasaban por La Habana. Y cuando estaba con Rogelio, el otro atorrante también se iba por allá, qué sé yo. Me imagino lo que se habrán divertido. Una pregunta que él se hace en el texto, ¿qué pensarán sus compañeros de la agencia Prensa Latina si lo ven saliendo con la prostituta? Él mismo incluye en el texto el comentario de, uy, ahí va Walsh con una negra, ¿qué pensarán de mí? Y se pregunta a sí mismo en ese texto si esto le importa. Y se responde, y dice que no le importa. Hay que considerar que él estaba rabioso, bajo protesta. Sí que me imagino que irse de parranda, cambiar un poco de panorama, era una diversión. Esa temporada en Cuba, donde se producen ciertamente algunos hechos que es importante puntualizar, porque no todo era cabaret. Cuando descifra el código del gobierno de Guatemala. El gobierno de Guatemala le mandaba instrucciones a su embajador en Washington, preparando una isla de Guatemala que fue la base de la invasión de Bahía Cochino. Los mensajes que iban emergiendo de los teletipos, que eran incomprensibles y que entonces iban al tacho de la basura. Uno de los técnicos dijo, con esta máquina no sabemos qué pasa porque sale fallado. Lo que sale estaba cifrado, no fallado. Y él los saca al tacho de la basura y empieza a estudiarlos, porque no hay cosas incomprensibles. Quiero decir, allí dice algo, lo que falta es el código. Y entonces Rodolfo juntó todo eso. Eso era un rollo, era una montaña de papel así. Y bueno, te digo que me pidió 3 colores distintos de lápices, no sé para qué, cómo los manejaba él, debía ser lo que le explicaban en el librito. Que era, qué sé yo, de criptografía.
y se lo llevó de acá. La cosa es que en 3 días ya tenía descriptada la clave. Esto no formaba parte del trabajo normal. Él dirigía el Departamento de Servicios Especiales. Pero esto formaba parte de sus obsesiones. Es decir, estuvo obsesionado hasta que lo descifró. Mi papá tenía esa virtud. Ciertas cosas que podían parecer muy complicadas y muy inaccesibles, y para qué me voy a meter yo si en realidad no entiendo nada, tenía ahí donde otros desisten, él lo sentía como un desafío personal. A la vuelta de su aventura cubana, Rodolfo comienza un romance con Pirí Lugones, la nieta del poeta, hija del torturador, como acostumbraba presentarse. Susana Pirí Lugones lo impulsará literariamente y durante los 6 años siguientes, Walsh producirá lo mejor de su obra de ficción. Una entrevista con el coronel Maury Koenig le dará el material para tratar el secuestro del cadáver de Eva Perón. Sus recuerdos infantiles del durísimo internado religioso irlandés se convertirá en 3 cuentos memorables. Su trabajo como corrector le servirá de base para su cuento Nota al pie. Las blancas avanzan. El otro día alguien me preguntaba si yo no extrañaba, no me acuerdo a quién. Yo le dije, extraño a Rodolfo. Las conversaciones que se podían tener con él. Además jugábamos mucho. Recuerdo que yo tengo de Tupeques, cuando regresan juntos de Cuba en el año 61, es de alguien muy, muy agradable que se complacía, digamos, en homenajearnos a mi hermana y a mí. Porque en general los matrimonios se convierten en cosas muy aburridas. Encontrar, aunque sea con pavadas, encontrar la manera de divertirse ya es una hazaña. En la década del 60, él tenía muchos amores, digamos. O sea, esto mi hermana y yo lo supimos siempre, mamá también lo sabía. Además, la mujer en esos primeros tiempos se había ido, tenía una beca, no sé qué cosa en Chile, y las nenas estaban en un colegio. Entonces él las veía los fines de semana. Papá, cuando venía a La Plata, que venía los fines de semana, iba como el señor Walsh a los lugares públicos de la ciudad de La Plata con mamá y con las nenas. Creo que tenía que ver con una relación que papá y mamá conservaron hasta que desapareció papá en el 77, que es una relación de pariente. Porque él no tenía ni amigos ni prácticamente parientes. Porque su hermana monja estaba internada. El hermano Marino era el rival de su vida. Su madre no le daba ni la hora. Pero mamá siguió siendo la señora de Walsh en La Plata. Es lo que había sido cuando se casó, que era la señora Elina María Tejelina de Walsh, siguió siendo la señora de Walsh. De pronto vino a primer plano algo que había sentido fuerte en algún momento. La voz de Elina cantando El árbol del olvido. Estaba muy bien contado. Pero casi era como un tema de broma, ¿no? Es decir, que papá era un seductor, que papá era un picaflor, que papá, bueno, tenía un amor en cada esquina. Ahora tuvo otra gran pasión, que fue la de Enriqueta Muñiz. Che, todo esto puede salir por... Mi viejo fue un gran seductor. Era un tipo muy lindo. Bueno, yo lo vi siempre muy lindo. Y a él le preocupaba esto. Quiero decir que era un tipo que trataba de cuidar su aspecto. Hubo una pequeña complicación en nuestras relaciones y es que él estableció un vínculo amoroso con una íntima amiga mía.
Y lo malo es que los dos hacían ostentación, tanto él como ella. Y eso mejoró porque los dos vínculos, tanto con él como con ella, habían sido muy buenos, muy firmes. Yo creo que nunca tuve una amiga a la que quisiera tanto como la quise a Pirí. Pirí era una suerte de musa, digamos, de promotora de nuevos valores, y trabajaba en la editorial Jorge Álvarez, que era la editorial más conocida de aquel momento. Por supuesto que lo promueve fuertemente a mi papá. Para mí Walsh es un punto de referencia porque es uno de los pocos estilos literarios identificables en la literatura argentina, ¿no? Para mí lo fundamental de Walsh es el modo en el que él escribía. Se empieza a hablar en mi casa, y se habla durante toda la infancia, durante toda la adolescencia, de que papá hace cosas importantes y que papá va a ser un gran escritor y de que papá va a triunfar. Y mi papá publica 2 libros de cuentos, Los oficios terrestres, primero, y Un kilo de oro. Me parece que habría que empezar a ver la relación que hay entre los primeros relatos policiales de Walsh y sus relatos de Un kilo de oro o de Los oficios terrestres, porque ahí me parece que se va a encontrar un escritor con mucha conciencia de los problemas de estilo, con mucha conciencia de la especificidad de la literatura, y al mismo tiempo vamos a encontrar un hombre que ha resuelto los problemas de la relación entre literatura y política en el ámbito de la no ficción, en el ámbito del periodismo, pero sin mezclar, me parece a mí, un elemento con el otro. Él trasciende la literatura borgiana, y esto creo que hay que subrayarlo, quizá porque con Borges se ha hecho una especie de beatificación, donde, a partir de la cual parecería que en este país no se puede escribir más allá de la cosa borgiana. Yo podría decirle, por lo menos en esos 2 cuentos, esa mujer, y nota al pie, Walsh trasciende la literatura borgiana. Si vos agarras una revista de aquella época, que puede ser, por ejemplo, Primera Plana, lo vas a encontrar a la cabeza de las ventas de libros. Si tomamos el ejemplo de esa mujer, que podemos considerar un cuento político y al mismo tiempo es un cuento policial clásico, digamos, donde hay un investigador que está interrogando a alguien en función de un personaje que ni siquiera se nombra, y él usa ahí, me parece a mí, un sistema que debería servir como punto de referencia para leer su obra, que es que lo fundamental no está dicho, no es nunca explícito en su obra, ¿no es cierto? Lo fundamental, lo más importante en ese relato, está implícito. No se habla, digamos, no se nombra nunca Eva Perón, y la figura de Eva Perón está presente, pero al mismo tiempo está, en cierto sentido, funcionando como un enigma, como un misterio. Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice. O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, pone. Lo felicito. Mientras sirve 2 grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Por supuesto que esto no representaba gran dinero, las tiradas eran muy reducidas, y cobraba a los ponchazos, y además no tenía otros ingresos, o sea que seguía siendo tremendamente pobre. A fines de 1968, Walsh rompe con Pirí Lugones y comienza su relación con Lilia Ferreira, a la que le lleva casi 20 años. La relación con Pirí se interrumpe tormentosamente, tal cual se había desarrollado, es decir, Pirí no aceptó buenamente la separación con Rodolfo, por lo tanto las escenas de reclamos y los escándalos simpáticos o trágicos se sucedieron a todo lo largo y lo ancho de Buenos Aires. Rodolfo se acababa de separar de su tercer mujer. Y bueno, se habían dividido los cafés de la calle Corrientes, ¿no? Entonces, el café donde nos conocimos era un café en el que Rodolfo tenía prohibido ir.
es decir, como parte de la separación. Su nueva mujer, que era Lilia, era una par nuestra, por una cuestión de edad, y así la tratábamos nosotros, ¿no? Es decir, los jóvenes somos todos nosotros, y el único viejo acá sos vos, y todos estamos mirando a ver cuándo vas a hacer algo concreto. O sea que esta presión un poco salvaje que yo te estoy narrando... No, en ese momento, en la primera charla que tuve con él, no fue lo militante, sino la seducción, el encanto de una charla con alguien que uno percibía como yo te diría como una gran humanidad, además del otro enganche, que el otro enganche es absolutamente privado y no voy a hablar de ese. En esa época mi hermana se viene a vivir a Buenos Aires y había una muy fuerte demanda sobre papá en el sentido de que Vicky venía a vivir a Buenos Aires. Papá debía procurar una casa para que Vicky pudiera vivir en Buenos Aires. Papá era incapaz de procurarse su propia casa, por lo tanto había mucho conflicto. Rodolfo era siempre huésped de las casas de sus mujeres. Por ejemplo, cuando estaban en La Plata, era la casa que su mujer, que era directora del Instituto de Ciegos, tenía para la familia. Él, cuando se casó conmigo, vino a vivir a mi casa. Así sucesivamente. O sea, Vicky era la razonadora, la más inteligente, la más calculadora, la más equilibrada, y es la que primero define su condición militante. Cuando Vicky define su condición militante, empieza a exigirle a papá. Vicky. En realidad Vicky, en cierta forma, digo, es como que primero se incorpora, pero es simultáneo en todo más. Pero en un momento determinado Vicky llegó a tener más nivel que Rodolfo en la organización, en el Montonero, ¿no? Lo encara papá en términos de, y bueno, vos muy intelectual, muy comprometido, mucho compromiso político, pero vos ¿qué? ¿Vos sos un revolucionario o qué? Dice, cuando uno dice de sí mismo que es un revolucionario, bueno, hace la revolución, qué joder. Y Vicky era realmente, hasta en su forma de dirigirse a papá, a mí me llenaba de asombro, porque se peleaba con papá a los gritos y le daba portazos. Se iba, por ejemplo, de la casa donde vivía papá y le decía cosas tales como: viejo de mierda, me tenés cansada, ¡pah! Walsh concurre a un congreso de intelectuales en Cuba y a la vuelta, en su paso por Madrid, se entrevista con Juan Domingo Perón y conoce a Raimundo Ongaro, del Sindicato Gráfico. A fines del 67 lo invitan a participar del Congreso de Intelectuales de Cuba, que se realizó en enero del 68. Él vuelve a La Habana, vuelve con otros amigos, también como Pacurondo, Milton Roberts, Ricardo Piglia. Argentinos muchísimos, porque fuimos, Pacurondo, Leandro Sisner, y Rodolfo y yo viajábamos juntos, ¿no? Y para mí fue un viaje totalmente iniciático, porque era la primera vez que salía de Buenos Aires y teníamos que ir por Europa, de modo que fue una suerte de viaje. Era un periplo, casi decir, era complicado. No había vuelos directos a La Habana, sino que había que ir por Europa. Y ahí, por supuesto, en un viaje uno convive muchísimas cosas, y eso también ayudó a que la relación con Walsh se hiciera más íntima, más personal. Y el viaje de regreso lo hace de La Habana a Praga y de Praga a Madrid, a París y de París a Madrid. En Madrid, en su viaje de regreso, por supuesto, intenta y hace gestiones para conseguir una entrevista con Perón. La consigue. Yo creo que todos los argentinos debemos exponernos con buena voluntad a trabajar en ello. Y cuando sale, Perón lo acompaña a Rodolfo a la puerta de su escritorio, y ahí
le dice a Rodolfo: quiero presentarle al compañero Raimundo Ongaro, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, y le dice a Ongaro, bueno, y él es Rodolfo Walsh, el autor de Operación Masacre. Y Ongaro le contesta: general, ¿qué peronista puede no conocer a Walsh? De vuelta en Buenos Aires, Rodolfo estrecha su contacto con Ongaro, que lidera los sindicatos más combativos en la CGT de los argentinos. Walsh, junto a García Lupo y Horacio Berbisky, comienza a editar el diario de esa central sindical, un semanario opositor a la dictadura de Onganía, donde Walsh comenzará la investigación del asesinato de Rosendo García. Entonces, en marzo, en la primera semana de marzo, Rodolfo va a la Federación Gráfica Bonaerense y ahí ya se encuentra con Ongaro. Entonces íbamos ahí a Paseo Colón, 731. Ahí es el encuentro también de Rodolfo con lo que era la militancia sindical peronista y la militancia de base peronista, y mucha gente que venía de la resistencia peronista. Aparezca que hay una CGT donde se reúnen dirigentes, eso no justifica que allí estén representadas la voluntad de la mayoría de los trabajadores argentinos. Por lo tanto, la CGT puede estar dentro de un edificio, fuera de un edificio, puede estar dentro de una cárcel o dentro de una conciencia. Él empezó a trabajar entonces en ese momento en el proyecto de la CGT de los argentinos, y podríamos decir que a partir de ahí él inició una especie de desarrollo político divergente con las posiciones que yo tenía, y ahí, a partir de ahí empezamos a vernos menos. Cuando Rodolfo toma el compromiso de hacer el periódico de la CGT de los argentinos, nos llamó Horacio Berbisky a mí, me dijo: la idea es hacer esto y sacarlo cuanto antes, y ahí nos pusimos a hacerlo, ¿no? Todos éramos profesionales, Horacio también y Rodolfo también. Ese lo hicimos gratis. Primera diferencia, profunda diferencia. Luego los riesgos. El periódico salieron 49 números legales. Y ahí en el número 49, ahí el periódico entonces fue prohibido. Y hicimos 5 ediciones clandestinas. Esto también era diferente, porque había que, además, la edición clandestina la hicimos un equipo de 3 personas nada más. Quiero decir, la hicimos materialmente, se hacía en una imprenta de la calle Perú, que estaba en un edificio que estaba clausurado, con una máquina plana, en papel de libro, y de eso se hacían 1500 ejemplares, había que hacerlo a mano, ¿no? Era con manivela, pero se hicieron 5 ediciones o sea, eso también era diferente. Rodolfo Walsh también influye, recobra peso su figura sobre quién mató a Rosendo, cuando se vienen los enfrentamientos con el bandorismo, ¿cierto? O sea, Rodolfo Walsh es parte de los creadores de la figura ideológica de lo que es el bandorismo. Una tarde de sol espléndida, sábado, y ahí en el departamentito Rodolfo agarra la hoja de la pericia balística y dice: no, acá hay algo que no le encajaba bien. Entonces lo que hace es reconstruir en el espacio de nuestro departamento el escenario de la confitería La Real, y de acuerdo al dibujo y el diagrama del perito. Entonces en un momento dado yo estaba en el piso, porque era con una bala imaginaria que me había entrado en el corazón, y lo veo a Rodolfo
en el otro extremo, con el otro extremo del hilo, viendo el ángulo, y miro hacia el costado y entraba el sol por la ventana. Y yo en ese momento dije, qué loco este tipo. ¿Cómo llegué acá? En realidad ya en el año 70 le habían propuesto a Rodolfo los compañeros de la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, le habían propuesto ser combatiente. Y él lo pensó durante 3 días y les contestó a los compañeros que no se sentía capaz de asumir ese nivel de compromiso militante. Porque él tiene una participación muy cercana a Ongaro, ¿no es cierto?, muy vinculada a la CGT de los argentinos. Y de la CGT de los argentinos, digamos que es la experiencia política más determinante de la formación de las FAP. En los 70 comienza a recibir ofertas de los grupos armados del peronismo para integrarse a sus filas. Luego de varias idas y vueltas, Rodolfo se integra a las Fuerzas Armadas Peronistas, donde ya militan su amigo Paco Urondo y su ex compañera Pirí Lugones. El país tiene una vida sumamente agitada en esos años. Perón regresa a la Argentina, la dictadura de Lanuse debe convocar a elecciones y el Frente Justicialista de Liberación, con Cámpora como presidente, llega al gobierno. Héctor José Cámpora, juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar que fueron semanas de una fiesta inacabable, ¿no?, del festejo del 11 de marzo, que culminaba, digamos, como que se corporizaba todo eso el 25 de mayo del 73. Esa mañana, bueno, se levanta para prepararse para la larga jornada y Rodolfo dice que él no iba a ir, no iba a participar, no iba a ir. En realidad él participó de pocos actos. Él ya estaba trabajando en lo que era la intercepción de las transmisiones de los organismos de seguridad, digamos, ¿no? Entonces el 25 de mayo del 73 él dice no, él se iba a quedar porque desconfiaba, no creía que se había llegado a esa gran fiesta tan rápido y no fácil, ¿no?, pero tan rápido, y que iba a ser tan fácil mantenerla, en todo caso, la fiesta. Así que él dijo, no, yo voy a ver cómo se mueven. Y bueno, yo me voy a la manifestación. Y vuelvo. Y sobre la mesa Rodolfo tenía, no solo por lo que había escuchado, tenía el diagrama de cómo, mientras nosotros estábamos con las banderas, con los cantos, con los abrazos, con la alegría, cómo había funcionado todo el dispositivo de seguridad, ¿no? Y realmente yo ahí sentí un escalofrío por la espalda. De modo que Walsh estaba vinculado a esa historia y venía por el lado de las Fuerzas Armadas Peronistas. Desde el año 70, más del 71, empiezan a funcionar lo que en la jerga interna llamaban las OAP, las Organizaciones Armadas Peronistas. Había reuniones permanentes, semanales, entre las conducciones de todas las organizaciones armadas peronistas con el objetivo de discutir política. Era básicamente eso.
procurando unificar posiciones o conciliar posiciones en torno a cómo enfrentar la coyuntura. En todo ese proceso, en el propio interior de las FAP se desarrollan una contradicción de distintas posiciones. Y la posición más proclive a nuestra posición es la línea a la que pertenece Rodolfo Walsh, que se fracturan las FAP en el 72, a fines del 72, y entonces una de las fracciones, a nivel, digamos, de figura histórica estaba representada por Carlos Caride, una de esas fracciones decide fusionarse con nosotros. Desde el primer momento también planteó precisamente con esto que tiene que ver con el rigor, la necesidad de que hubiera una conciencia muy profunda sobre lo que significaba pretender disputarle el poder a lo que había sido, digamos, el sector o lo que se decía, la clase dominante en este país. En 1974 lo encuentra a Walsh formando parte de Montoneros. Junto a él están Pirí, Urondo, Lilia y Vicky. Es redactor del periódico Noticias y realiza tareas de inteligencia para la organización. La muerte de Perón lo sorprende en esas funciones. La última vez que lo vi fue cuando murió mi madre, que fue en el 74. Y ahí fue donde él me dijo que durante un tiempo mejor no me iba, porque él venía a casa, ¿no? No me iba a ver porque tenía la sospecha de que me iba a comprometer. Y no quería producirme ningún daño, Bueno. Cuando Rodolfo deriva hacia la participación activa en Montoneros, yo pensé que se había equivocado. Esto claramente, además, lo hablé con él. Rodolfo también desde el primer momento empieza a plantear la necesidad de tener un área de información, es decir, que considerando que no se podía seguir, que solo con determinado tipo de acciones o con grandes marchas y grandes movilizaciones ibas a conseguir, digamos, que dejaran, que te entregaran el poder. Eso lo plantea él, porque además era desde el área, el lugar donde él se sentía más capacitado como para poder colaborar y contribuir desde lo que él sabía hacer, que era de sus propios oficios, ¿no? Él era un cuadro importante del servicio de informaciones de inteligencia de la FAP, era el jefe ya de ese servicio y se integra como jefe del servicio en la organización fusionada. Pues él tenía esa capacidad de periodista investigador. El servicio de inteligencia nuestro no era un servicio de espías, era un servicio de inteligencia más que de información. Había que tener la inteligencia y la paciencia de tomar los diarios, las revistas especializadas, y él se leía hasta los avisos fúnebres con paciencia y detalle, los sociales, para establecer parentescos y relaciones por vías de matrimonios, por vías de participaciones de defunción en los sepelios, y quién participa, quién invita al sepelio de fulano, y unía todas esas cosas con una paciencia de artesano, que digamos era un trabajo realmente homérico, ¿no? Era un tipo que sabía todo sobre la historia de la policía, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, pero también la federal. Entonces cuando te llegaba cada tarde esos partes que la policía mandaba, los partes policiales, donde decía que el comisario Spichicucci de la brigada de Lomas ha sido transferido a Lanús
y el tipo dice, ah, es Pichicucci, ese estuvo en el año 58, era un asunto turbio, y con eso armabas una historia del carajo a partir de nada. Los nombres podían surgir de la información, la noticia periodística de algún diario, demás, que por ejemplo en un tiroteo habían participado personal de tal dependencia y que habían muerto 3 o habían quedado heridos 3, y en fin, y después aparecía que el personal de esa dependencia, por ahí 2, 3 meses más tarde, aparecían los nombres de habían sido ascendidos por su participación. A través de la escucha radial de los patrulleros, que organizaba él, con la paciencia de sentarse a escuchar unas conversaciones que al principio no se entienden nada y que después uno tiene que descifrar qué claves están usando y darse cuenta de lo que quieren decir y demás, se escuchaban esas conversaciones, se grababan, se desgrababan y luego se tejían, por decir así, o se bordaban para sacar conclusiones de todo eso. En aquella época no había computadora, pero lo que ahora diríamos el hard era unas fichas, que será la base de datos manual, una serie de fichas donde se iban anotando nombres de represores. Y en muchos casos, cosa que él ha relatado más de una vez, con la desesperación a veces de oír un dato operativo y no tener cómo avisarle al que lo van a agarrar, ¿no? Esto sí les ha pasado más de una vez a la gente que trabajaba en esto, y él lo ha contado, y creo que en alguna ocasión hasta han llegado a ir a una dirección corriendo a tirar un papelito por abajo de la puerta sin saber a quién se lo están dando el mensaje, pero sabiendo que van a ir a allanar ese domicilio para decir, escápense. En 1976 mueren en combate con las fuerzas represivas su hija Vicky y su amigo Paco Urondo. Montoneros está en la clandestinidad. La dictadura de Videla ha conseguido desarticular la estructura de la organización. Sus compañeros se exilian o son asesinados. Rodolfo toma otra decisión. Compra una casa en San Vicente y decide dar a conocer una serie de cartas polémicas. La primera de ellas será la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Yo me acuerdo de una conversación que tuve con él, que él se enojó mucho, que fue cuando yo le dije que no estaba de acuerdo con el papel que le hacían jugar a la mujer en la guerrilla. Los anarquistas decían que la mujer estaba para dar vida y no para matar. Le dije eso y eso fue realmente un poco la gota que me rebalsaba para que él reaccionara mal conmigo y me dijera de que yo estaba faltando respeto a las verdaderas heroínas que estaban luchando, dando su vida por sus ideales y por la revolución. Y realmente me avergüenzo un poco de haber defendido esto, que tal vez debe haber sido una forma de pensar de otra época. Entre mediados del 76 y fines del 76 se produce el hecho más trágico y más doloroso en la vida de Rodolfo, que es la muerte de Vicky, de su hija Vicky. Me parecían de que los hechos me hubieran dado la razón al ver esa víctima, ¿no? Tan joven y madre reciente. Pero bueno, evidentemente él era mucho más revolucionario que yo. Y en medio de toda esta situación, él a solas, en una charla en la cual no hay testigos, él me dice a mí que él está orgulloso de haber llegado a ser finalmente un combatiente. Y esto me lo está diciendo en octubre o en noviembre de 1976. Rodolfo empieza a plantear, sobre todo a mediados del 76, un cuestionamiento a cómo venía planteada la política de la organización. Estábamos con un panorama desolador, donde estábamos prácticamente en una situación de exterminio. Estaba muy preocupado porque veía que había que modificar ciertas cosas, porque si no la derrota iba a ser inevitable. Y esto
lo empieza a plantear en documentos críticos, tratando de corregir, de modificar, ¿no? O de que por lo menos paremos un poco la pelota para ver cómo viene, porque esto viene muy mal. En ese sentido, no fue muy escuchado. La propuesta de él es, bueno, un repliegue, ¿no? Un repliegue total. Iba a volver a ser Rodolfo Walsh, ese hombre que en el año 56 escuchó "Hay un fusilado que vive", pero esta vez para escuchar y escribir lo que llamaba las cartas polémicas, y las iba a firmar con su nombre, es decir, recuperaba su identidad. Carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar. 1. La censura de prensa. La persecución intelectual. El allanamiento de mi casa en el Tigre. El asesinato de amigos queridos. Y la pérdida. La carta que él envía a la Junta de Militares. Es decir, ahí él no está como sobrevolando, utilizando una conceptualización abstracta y demás, muy concreto. Él va ahí a la denuncia explícita, ¿sí? Ese es su extremo. Digo, en función de esa denuncia, ¿qué palabras, qué procedimiento literario, qué retórica utiliza para ser eficaz? Si no, se pierde el tiempo. O bien se opta por determinado tipo de producción literaria, en este caso, destinada a sectores muy restringidos. Esto, podríamos decir, cada vez le interesa menos a él. Rodolfo concibió la carta como en tres planos. En una primera parte, que es la denuncia contra el quiebre institucional, es decir, la denuncia contra el golpe. 1. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina. La segunda parte viene a ser la denuncia ya puntual y específica sobre todas las violaciones a los derechos humanos. Que esa segunda parte también es producto de largos años de trabajo ahí detrás de eso. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración, donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límites y el fusilamiento sin juicio. El modo en que él trabaja la oralidad, la concisión, el modo en que va resolviendo cuestiones que hacen a cómo construir un estilo. La necesidad de sentir que lo que está haciendo recupera un sentido en función del otro, es decir, es el otro que le va a decir sí o no. Si no, lo suyo es simplemente una práctica aquí cerrada sobre sí misma. Esa carta funciona como funciona por el estilo en el que está escrita, porque es un gran escritor el que escribe esa carta. No se trata solamente del contenido de esa denuncia. Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a 10 en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído, sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla, mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fechas inmediatas a las acciones guerrilleras. Tiene una tercera parte, la carta a la Junta, que es una definición ideológica, política muy de fondo, que sí provocó discusiones con algunos compañeros de mayor nivel de la organización. Porque Rodolfo escribe en esa tercera parte que la peor violación a los derechos humanos son las políticas económicas que condenan a
a millones de personas a la miseria planificada. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales. Porque esto era darle una dimensión al tema de los derechos humanos que era más abarcativo de lo que es la violación a partir de la represión directa. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. El 25 de marzo de 1977, mientras se dirige a una cita con un compañero de Montoneros, va echando copias de la carta en los buzones. La cita era una trampa. En la avenida San Juan hay un grupo de hombres al acecho, entre ellos el Tigre Acosta y Alfredo Astiz. Salimos con las copias de esa carta y yo llevaba 5 para distribuir, Rodolfo otras 5. Para distribuir, para echar en buzones, ¿no? Él en realidad se iba a encontrar con una compañera que era la viuda de uno de los muchachos que había muerto en el operativo, en el tiroteo donde había muerto mi hermano. Pero lo estaban esperando. Sí. Había un compañero que estaba secuestrado en la ESMA, que entrega esta cita donde va a ir mi padre y le confirma la cita a través del teléfono. Es decir, la carta no se llegó a distribuir. Yo las despaché por los correos y creo que Rodolfo alcanzó a ir a un buzón y tirar 2, porque más de 2 por buzón no se tiraba, había que recorrer toda la ciudad. Primero a él no lo reconocieron, lo estaba esperando un grupo, el GT33, el grupo de tareas 33 de la ESMA. El grupo lo estaba esperando para secuestrarlo. Y el que en este tipo de operativos era siempre, por haber sido jugador de rugby y demás, era el experto en taclear, era Astiz. Y Rodolfo iba con el disfraz de jubilado. Y pasó frente al grupo y no lo reconocieron. Alguien lo identifica, y Rodolfo se da vuelta y entonces uno de los integrantes del grupo empieza a tirar. Y Rodolfo corre entre autos y saca la pistolita, la Walter PPK calibre 22 que me había comprado para mi regalo de cumpleaños de mayo del 74. Ahí evidentemente porque Rodolfo se da vuelta, porque el otro empieza a tirar, porque corre y saca la pistola y bueno, es decir, en el vértigo que es una situación de esas, de todas maneras Astiz no pudo taclearlo, ¿no? Bueno, esto ocurrió en San Juan, avenida San Juan, entre Ríos y Sarandí. Y ahí él cae, él lo acribillan y llega muerto a la ESMA. Y después desaparecieron el cuerpo. Viene Patricia a casa. Patricia es la hija, ¿no? Viene Patricia, que viene con la hija de ella a su vez y con la madre, creo. Yo vivía en otro departamento. Y viene y me pide, que dice, lo han agarrado a Rudy, dice, lo han agarrado a papá y quiero a ver si podés hacer un habeas corpus. Yo dije, no,
yo no voy a hacer ningún habeas corpus, porque, primero porque es inútil, le digo, si lo han agarrado y demás, un habeas corpus, digo, es desconocer lo que está ocurriendo totalmente. Siempre las noticias estaban por la mitad, eran siempre cosas, parece que, o dice, o fulano dijo que, nunca estaba muy claro, ¿no? Yo no me acuerdo realmente si lo supe inmediatamente. Debe haber pasado días, porque en ese momento mataban tantos amigos míos que la verdad es que yo no me acuerdo cómo me llegaba la información, ¿no? Septiembre, que muere mi hermana, y antes se había producido lo de Paco, que es un gran amigo. Creo que hay una baja en las medidas de autoprotección que mi padre puede tomar. Bueno, esto desde luego que es interpretable, pero para mí es un dato. A quien enseñaba a sus compañeros de militancia cómo cumplir con ciertas normas de seguridad, estos errores hablan. Estos errores, ciertamente, bueno, para mí se pueden de alguna manera interpretar. Todos estos temas que se concentran en la figura de Walsh están en debate. Por lo tanto, yo creo que tenemos que evitar construir a Walsh como una especie de figura de mármol, ¿no? Porque fue un intelectual muy activo, que estuvo siempre vivo y su obra está viva. Y entonces lo peor que puede pasar es que convertir a Walsh en una especie de figura estática donde todo parece haberse resuelto de un modo armónico. Más bien me parece que él era un tejido de contradicciones que tienen mucho que ver con las contradicciones que circulaban en aquel momento. Le gustaba el agua vegetal, esto es el whisky, intensamente, cosa que me parece saludable, y el caso de él, más que saludable, sobre todo cuando se bajaba 3, 4, 5, 6 o 7 whisky, empezaba a recitar en inglés. Sí, las contradicciones, quiero decir, Operación Masacre y Shakespeare de memoria. Y realmente yo creo que se malogró él podía haber sido, qué sé yo, algo así como es Vargas Llosa, como es. Pero claro, después llegó a considerar que la novela era una, como decía, una trampa burguesa, algo así, por decirlo así, ¿no? Claro, él quería la acción. Él quería la acción y quería. Y digamos, la lástima sería que no hubiera estado del otro lado. Aunque quién sabe. Porque dado su carácter y su temperamento y su fuerza y su, qué sé yo. Pero yo realmente siempre le tuve mucho afecto, aún sabiendo sus ideas y todo lo demás, y lamenté mucho su muerte, digamos. Pero la consideré inevitable, como yo le decía a Patricia, es inevitable. Él se metió en este juego, y bueno, este juego son de los juegos que cuando se pierde todo. Siempre a la tardecita, a la nochecita, Rodolfo, generalmente todas las tardes tomaba, le gustaba tomar una ginebrita y comía con vino uno más. Y muchas de esas comidas, a veces que empezábamos a hablar, y bueno, eran fantásticas, ¿no? Porque era a veces un despliegue de imaginación y de, bueno, a veces es también lindo recordar, pero
se siente la ausencia, ¿no? Y Walsh, aquí nomás, contemporáneo, el viejo de la Torre hace una década infame, que 50 años, 60, Dorrego allá, incluso en el siglo XVIII, Tupac Amaru, es decir, ir recuperando figuras a contrapelo, muy críticas, y frente a las cuales el poder es despiadado. Por supuesto eran épocas atroces y todos estábamos todo el tiempo enterándonos de noticias tan terribles como esta, ¿no? Al mismo tiempo yo creo que Walsh murió como del mejor modo que puede morir alguien que hace la elección política que él hizo, ¿no es cierto? Él murió defendiéndose, él murió peleando, ¿no es cierto? Y por lo tanto no debemos pensarlo como a una víctima, debemos pensarlo como a un héroe. Vos sabés que él era de Choel, ¿no? Él siempre recitaba una poesía de Verdiales, creo que es de Germán Verdiales. Somos de Choel y nos trajeron a Chelforó, a mí y a él, que lo parió, sí pues. Lo recitaba con tanto gusto. ¿Sabés qué? Era muy gracioso, porque era muy de chico de colegio. Taconeaba dándole ritmo a la poesía. Somos de Choel y nos trajeron a Chelforó, a mí y a él. ¿Qué lo parió? Sí, pues. Y por la calle, si íbamos por la calle, también. Vámonos.